Hola, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Deben estar por incorporarse más compañeros, me imagino. Deme unos minutos más entonces antes de que iniciemos la clase.
Bien, compañeros, buenas tardes a todos ahora. Creo que en virtud del tiempo sería bueno que iniciáramos nuestro trabajo o esperamos unos minutos más que se sugiere. Profesor, yo estoy de acuerdo con esperar unos minutitos más. Ok, 5 minutos más entonces. Perfecto.
Bien, ok. Vamos a iniciar entonces nuestra tercera unidad. Darle algunos avisos, como por ejemplo que ya la evaluación se encuentra disponible, la segunda evaluación. Va a estar disponible hasta el 20 de septiembre para que la realicen en las mismas condiciones que la evaluación anterior. Les voy a compartir al chat esta presentación. Ustedes saben que siempre ustedes saben que siempre van a haber algunas modificaciones en el, sin embargo, tienen la esencia del documento completo, así que para que ustedes puedan contar con esta presentación. Bien, vamos a dar inicio a la tercera unidad final de esta asignatura. Esta es, desde mi perspectiva, la unidad más importante dentro de las bases biológicas del comportamiento. Se puede decir que es la unidad donde se establece particularmente, eh, vamos a decir, la psicología propiamente tal, gran parte de los paradigmas, enfoques, definiciones, procesos eh, conceptuales y experimentales provienen de la psicología. Y esta unidad, ¿cierto? Esta presentación tiene por título Aprendizaje y Memoria. Vamos a ver los sustratos cerebrales más importantes, eh, los aspectos, eh, los procesos que se relacionan. Es una unidad compleja, es alto contenido desde el punto de vista del material que está puesto, desde el punto de vista de la lectura, desde el punto de vista del material que se expone. Por lo tanto, yo les pido atención, ¿cierto? Y poder aprovechar al máximo los recursos que tenemos. Tenemos que comprender que uno de los conceptos relevantes que vamos a estudiar es el aprendizaje, y se tiene que decir que el aprendizaje es una propiedad del cerebro, por lo tanto está intermediada por los diferentes sistemas anatómicos y funcionales del sistema nervioso, que el entorno, ¿cierto?, modifica nuestro comportamiento, y no solo nuestro comportamiento, sino que induce cambios en nuestro sistema nervioso, y dichos principales cambios, ¿cierto?, que promueve el aprendizaje son asociados a la adquisición de nueva información, ¿cierto? Y también conocimiento. Se puede decir también que la memoria es aquel mecanismo del cambio, y que es cuando un conocimiento se codifica, almacena, ¿cierto? Y con un tiempo con posterioridad se recupera. Es decir, las experiencias empíricas que tenemos con la realidad, con el entorno, modifican particularmente la conducta a través de este proceso o este mecanismo del cambio que es la memoria. Debemos comprender que el aprendizaje es un fenómeno biológico, perdón, es un fenómeno biológico que, si bien se ha buscado, según lo que señala Ardila, a lo largo de la historia del conocimiento, sobre todo de la psicología, el tratar de ubicar y localizar las huellas némicas que se denominan. Sin embargo, siempre ha sido imposible, ¿no? Hoy día estamos mucho más cerca de comprender los mecanismos asociados a la memoria y al aprendizaje, y que gran parte preponderante, se puede decir, de los problemas de la neurociencia actual, de las ciencias cognitivas, están asociados, ¿cierto?, al aprendizaje de los organismos. Si bien no hay una definición abarcante del aprendizaje, existen ciertas ideas que pueden ayudar a comprenderlo.
primero que cuando nosotros hablamos de aprendizaje estamos hablando de cambios más o menos permanentes en el comportamiento que no tienen una relación con el uso de algún agente químico o debido a procesos maduracionales o a la propia fatiga y que está directamente relacionado con la práctica, que los contextos en los que aparece el aprendizaje se pueden extender a una variedad de situaciones entre, por ejemplo, pueden ser ratas en un maze, en un laberinto, procesos de discriminación entre colores, por ejemplo, en el test de Stroop, desde pasos más básicos, ¿cierto? Como aprender a andar en bicicleta, ¿no? O la semántica de una palabra, perdón. De esta manera, el aprendizaje entendido como un fenómeno biológico es porque participa en la mayoría de los fenómenos biológicos que están afectados por el aprendizaje, como percibimos, las competencias motoras, algunas de nuestras motivaciones y el lenguaje que hablamos. Hay diferentes formas de aprendizaje en memoria. Casi todos los animales aprenden y recuerdan. El aprendizaje adopta formas desde el cómo hacemos las cosas hasta qué son las cosas. Existen estudios conductuales del aprendizaje y la memoria y hoy se sabe que el condicionamiento, que es la forma más básica de aprendizaje y memoria, es más que una vinculación entre estímulo y respuesta, sino que hay una relación de predictibilidad entre situaciones o sucesos. Lo que quiere decir, ¿cierto?, que el condicionamiento es, o el aprendizaje y la memoria son procesos de predictibilidad. Podemos definir la memoria como un mecanismo, como un proceso de conservación de información que es transmitida, ¿cierto?, a través de un estímulo o señal que se recupera incluso después de que se ha suspendido dicha señal. La memoria nos permite almacenar experiencias, percepciones, evocarlas posteriormente, y es uno de los procesos cognitivos más complejos. Y e interviene en el adecuado funcionamiento de muchos otros procesos cognitivos, como por ejemplo el lenguaje. Hay etapas de la memoria, fases de la memoria. Una primera fase que es la fase de retención, registro, ¿cierto? Codificación del sujeto, ¿cierto? Respecto de la recepción de la información. Hay una fase de almacenamiento de la conservación de la información y una fase final que es la fase de la evocación o recuperación de la huella de la memoria. Es el tiempo que retenemos la información, puede variar desde segundos, ¿cierto? Como la retención de algunos dígitos, hasta semanas o años, como por ejemplo la memoria autobiográfica. En este diagrama podemos ver, ¿cierto?, cómo se puede observar en un esquema la retención de una señal o la intensidad de un rastro en el tiempo. Va desde la información más sensitiva, las sensaciones, ¿cierto?, que se almacenan en los retenes sensoriales. Si se dan cuenta, este tiene un breve lapso de tiempo desde que se aplica el estímulo hasta cierto memorias a corto plazo que duran un menor tiempo, hasta memorias de mediano plazo que tienen una duración intermedia y memorias de largo plazo, ¿cierto?, que tienen una baja intensidad de señal, pero un largo tiempo, ¿cierto?, de eh, retención de ese rastro. Existen procesos de memoria para que se garantice la existencia de un recuerdo, ¿cierto? O de un aprendizaje, tiene que existir varios procesos sucesivos. Y como lo dijimos y lo definimos, ¿cierto? Hay procesos de codificación, de consolidación y recuperación de la información. En cada uno de esos procesos también están los mecanismos del olvido, ¿cierto? Que es dejar fuera información que no es relevante o que pierde su vigencia. Una información debe penetrar los canales sensoriales y ser codificada de una forma rápida para pasar a la memoria de corto plazo. Y cuando la información se consolida, ¿cierto? Va a hablarse de un almacén de largo plazo. Hay memorias, ¿cierto?, sensitivas como la memoria ecoica, la memoria icónica, la memoria olfativa.
hay retenes sensoriales que retienen esa información, que se da particularmente por la actividad neuronal sensitiva. El reconocimiento momentáneo, ¿cierto? Que va desde milisegundos a segundos de lo percibido, ¿cierto? Es esta memoria sensorial. No toda la información sensitiva se registra, solamente alguna información sensitiva le prestamos atención y pasa a una segunda etapa que es conocida como la memoria a corto plazo. La memoria sensitiva, si es ultra corta, equivale a lo que se denomina un posefecto. Cuando se cierran los ojos, por ejemplo, nosotros podemos seguir viendo durante un lapso de tiempo corto una imagen visual. Luego la imagen se degrada en una velocidad muy alta y a menos que se transfiera a los retenes, ¿cierto? O a los bucles de buffer de corto plazo, la imagen mental se pierde. Alteraciones en este sistema son considerados como un problema más bien de tipo perceptual. Podemos decir que hay un tipo básico de aprendizaje. Este tipo básico de aprendizaje es el denominado la actividad asociativa de las neuronas y también denominado aprendizaje Hebbiano, que debe su eh, nombre al neuropsicólogo canadiense Donald Hebb. Acá yo les voy a explicar en este esquema diagrama que existe a la derecha, ¿cierto? Retomando un poco la información de lo que habíamos trabajado em, en la unidad anterior. Vamos a tener eh, vamos a tener dos neuronas, ¿cierto? Una neurona A presináptica y una neurona B postsináptica. Aquí vamos a ver el esquema de lo que significa que hay un potencial de acción. Acá está el potencial, ¿cierto? Eléctrico postsináptico, ¿no? Eh, Vamos a tener una neurona, ¿cierto? Con un potencial de acción que va a traspasar una información mediante, ¿cierto? Lo que se llaman los canales de dependiente de voltaje, ¿no? Sobre todo con receptores ionotrópicos, que son los que van a permitir que este potencial de acción, ¿cierto?, se transforme en un potencial eléctrico postsináptico, ¿no? Que se despolarice en la membrana, ¿cierto? Y esta información, ¿cierto?, pasa a la neurona siguiente. Ahora viene la complicación. ¿Qué sucede cuando estas dos neuronas coparticipan con otra neurona adicional, ¿no? La neurona C, que también, ¿cierto?, entrega un potencial de acción, ¿no? Lo que va a suceder, ¿cierto?, es que la despolarización de la membrana postsináptica de la neurona B, ¿cierto?, va a presentar una acción simultánea y se va a formar un facilitamiento, es decir, A, que estaba inicialmente, ¿cierto? Ahora C, va a haber un facilitamiento de la información de A, que es la información, si se dan cuenta, porque es más grande, ¿no? Más relevante. Cuando se ha fortalecido esta sinapsis, ¿cierto? Entre A y B, lo que va a implicar, ¿cierto?, el aumento del incremento de la polarización, de la despolarización, ¿cierto? Por lo tanto, lo que va a pasar es que se va a fortalecer, ¿no? Por eso se ennegrece, y particularmente vamos a tener un potencial eléctrico, ¿cierto?, fortalecido, ¿no? Él es Donald Hebb, se habla de los pioneros dentro del estudio de la neuropsicología. Sus escritos de Donald Hebb son particularmente, bueno, perdón, Donald Hebb se preocupó de estudiar en sus inicios, ¿cierto?, a los grandes personajes importantes de la psicología, hasta que fue capaz de conocer los trabajos de Pablo, los trabajos de Freud, de James también, por ejemplo.
Su trabajo importante fue el desarrollo de una teoría del aprendizaje Hebbiano o el aprendizaje de redes neuronales. Fue desarrollado en su obra clásica Organization of Behavior, que es donde se dice que em, se establece el concepto de neuropsicología. Eh, Él clasifica de alguna forma como uno de los psicólogos más importantes y fue dentro de estos trabajos, ¿cierto? Sobre todo en los procesos cognitivos y las conexiones en las neuronas. Y también trabaja con uno de los neuropsicólogos más relevantes en la historia de la neuropsicología, que fue este norteamericano Carl Lashley, quien estudia particularmente la memoria. Vamos a ver algunos de sus, más adelante algunos de sus estudios también. Uno de los grandes aportes es su expresión célebre, Neuron that fire together, wire together, es decir, es la base del mecanismo asociativo, las neuronas que van a disparar juntas se van a conectar entre sí, y esto se ha denominado como la hipótesis de la huella dual hoy día, lo que quiere decir que para que se formen las memorias, tiene que pasar todos procesos de huella. El primero es un proceso corto, que es cuando la experiencia genera un patrón de activación, lo mismo que vimos recién con neurona A, neurona B, cuando se produce una reverberación de estos circuitos, es decir, hay una actividad que mantiene la información, incluso se refuerza, puede ser con otro neurona participante. Esta información que reverbera, ¿cierto?, va a generar una huella en un largo plazo, que es la conducta, ¿cierto?, propiamente tal, ¿cierto?, de aprendizaje o de memoria. Acá se ven los esquemas que utilizó, que se pueden representar desde el punto de vista, ¿cierto?, los sinaptogénicos, ¿cierto?, las redes, cómo se forman, y también sus esquematizaciones, ¿cierto?, hoy día en el aprendizaje denominado, el aprendizaje denominado, ¿cierto?, por redes neuronales artificiales. Aquí podemos ver em, 6 tipos de circuitos que se conocen hoy. Por ejemplo, circuitos divergentes de misma vía, circuitos divergentes de múltiples vías, circuitos convergentes en múltiples fuentes, circuitos convergentes de fuentes simples, circuitos reverberantes y circuitos de descarga paralela, circuitos paralelos de descarga posterior. Voy a revisar esto ahora en este esquema para poder ver cómo lo que explicaba, ¿cierto?, el aprendizaje asociativo básico en el caso de Donald Hebb. Vamos a tener en el lado izquierdo, ¿cierto?, lo que está eh, el experimento propiamente tal con un conejo, ¿cierto? Una línea donde se aplica un puff, una fuente que permite el que se llama el condicionamiento palpebral, y un receptor, ¿cierto?, que permite la grabación del reflejo palpebral en el conejo. Esto se hace particularmente a partir del apareamiento, ¿cierto?, el condicionamiento con un tono y un soplo, un sonido y un soplo, ¿cierto? Se van a dar cuenta ustedes que hay un tono, ¿no?, que tiene un tiempo de duración, ¿cierto?, que se da en este ennegrecimiento que está aquí, ¿cierto?, que está el tiempo que dura el tono, y un soplo de aire, ¿cierto?, que se da particularmente al finalizar el tono, ¿no? Es decir, se va a aparear, se dice, a emparejar el sonido con el tono, ¿no? Se aplica el tono, ¿no? Y este es un tono que muchas veces, como es un estímulo que no presenta mucha importancia para el conejo, es una sinapsis débil, pero es el tono, es el soplo en el ojo, ¿cierto?, el que produce la sinapsis fuerte, porque es un estímulo incondicionado, es decir, molesta, es incómodo, está asociado a la supervivencia. Y luego uno puede prescindir, por ejemplo, del soplo, y solo con la aparición del tono
¿cierto? Se va a transformar desde una sinapsis débil a una sinapsis fuerte. Que acuña a partir de estas ideas el concepto de asambleas neuronales, de cell assemblies, y que particularmente se refiere a grandes grupos de neuronas que se activan de forma simultánea y mantienen conexiones recurrentes, es decir, conexiones de aprendizaje, huellas duales. Estas asambleas neuronales permiten representaciones completas, recuerdos, a través de la activación de algunos pocos elementos de la red. Una red completa, por ejemplo, sería el depósito de memorias distribuidas por un conjunto de neuronas y sus conexiones. Eh, Estímulos específicos activan elementos concretos de la red y las conexiones recurrentes entre los elementos de la red permiten la activación y el acceso a la representación completa, es decir, hacia la memorización, hacia el recuerdo. Dicha actividad de red implica que las células distantes del cerebro pueden trabajar juntas, ¿cierto? Para poder obtener una respuesta específica, como en el caso del esquema que vemos en la mano derecha, ¿cierto? Se puede hablar de sistemas de memoria. Se pueden dividir estos sistemas de memoria en dos tipos a lo menos. Por un lado está el criterio denominado categorial, que es la diferencia entre memoria explícita, ¿cierto? Y memoria implícita. Memoria explícita es la memoria declarativa que se denomina, la memoria consciente, generalmente verbal, y la memoria implícita, que es no declarativa e inconsciente o subpersonal. Hay que entender que no es inconsciente desde el punto de vista del inconsciente freudiano, sino que viene desde el inconsciente subpersonal o de los aspectos no voluntarios, no tematizantes. Y el segundo criterio es el criterio temporal o cuantitativo, que distingue entre memoria inmediata, ¿cierto? Que hablábamos de la memoria de registro sensitivo, ¿cierto? Desde milisegundos a segundos, a una memoria de buffer de corto plazo que va de minutos a horas, hasta memoria de largo plazo que va sobre las 24 horas, por ejemplo. Vamos a ver ahora en un gráfico cómo se organiza estos criterios. Es la conocida como taxonomía del aprendizaje y la memoria. Eh, por un lado tenemos la memoria inmediata, memoria perceptiva. Disculpen que voy a cargar el... Por otro lado está la memoria a corto plazo, ¿cierto? También algunos hablan de la memoria de trabajo y la memoria de largo plazo, ¿cierto? Y en la memoria de largo plazo vamos a ver sus dos divisiones entre memoria explícita declarativa y memoria implícita no declarativa. La memoria explícita declarativa se divide, por ejemplo, en memoria espacial, memoria episódica, generalmente autobiográfica, y memoria semántica, que es la memoria cultural. Por otro lado están las memorias implícitas o procedimentales, el priming, el condicionamiento, que es el que acabamos de ver, y la habituación y sensibilización. Cada una de estas tiene sus áreas preponderantes subyacentes desde el punto de vista neurológico, ¿cierto? En el caso de las memorias explícitas, por ejemplo, dependientes del hipocampo, son la espacial, la episódica, y la de semántica, ¿cierto? Que está sobre todo abocada a las estructuras corticales asociativas. En el caso de la memoria procedimental, ¿cierto? Están los núcleos ganglios de la base, núcleo estriado cerebelo. En el caso del priming está distribuido en la corteza cerebral. El condicionamiento son los núcleos amigdalinos y el cerebelo, y en la habituación las vías reflejas. Vamos a comenzar por el aprendizaje y memoria implícito. Vamos a ver cada una de ellas, sus definiciones, sus áreas más importantes. Tenemos que entender que el aprendizaje implícito también se le denomina no declarativo o subpersonal. No depende de la voluntad del individuo. Sin embargo, hay algunos tipos de fases en las que sí intervienen algunos procesos conscientes.
Son formas de aprendizaje que son independientes de la integridad del lóbulo temporal medial, sobre todo no es dependiente de la conciencia, el lóbulo temporal medial es la dependencia del hipocampo. Es difícil de expresar verbalmente, pero puede mostrarse conductualmente a través de pautas de acción automática automatizadas. Presenta una adquisición gradual, se perfecciona con el modelado, con el aprendizaje por imitación y la práctica. Es rígida, difícilmente modificable, muy duradera, ¿cierto? Más duradera que la memoria explícita y es más resistente a los déficits de memoria, por ejemplo, en el envejecimiento patológico, en el envejecimiento normal también. Acá está el aprendizaje implícito, como veíamos, ¿cierto? Sus divisiones, sus zonas específicas. Hablamos del aprendizaje y memoria procedimentales, generalmente vinculados a áreas como el cerebelo y el estriado, los núcleos de la base. El priming of facilitación, ¿cierto? Como decíamos, tiene una distribución en áreas, particularmente en las áreas corticales primarias. Y en el caso del aprendizaje asociativo, denominado condicionamiento clásico, condicionamiento instrumental u operante, y en el aprendizaje no asociativo, que es la habituación, sensibilización. Vamos a ver ahora el aprendizaje eh, eh, no asociativo, ¿cierto? De habituación y sensibilización. La habituación se define como la reducción de la magnitud de una respuesta conductual frente a un estímulo o conjunto de estímulos que son inocuos y que se repiten con una frecuencia de tiempo o periodo de tiempo. Presenta algunas reglas, como por ejemplo, mientras más débil es un estímulo, más rápido disminuye su amplitud de respuesta. Si el estímulo no se presenta durante un periodo de tiempo suficientemente grande, la respuesta se recupera espontáneamente. Y la habituación a un estímulo puede causar habituación a lo menos parcial a estímulos similares, que es lo que se llama la generalización. Un ejemplo concreto y cotidiano, ¿cierto? Es cuando mandamos a nuestros hijos, ¿cierto? A dar la prueba, la PTU, la PTA, ¿cierto? Cuando van a reconocer salas, por ejemplo. Les voy a mostrar el experimento. Este se da en una ratita, en una caja de Skinner. Por alguna razón no se escucha el sonido, pero aparece una X en este sector, por lo tanto representa el sonido. Así que tratemos de verlo. Yo les voy a igual compartir el, el, eh, el enlace para que lo puedan ver en su comodidad. Vean la respuesta del animal, ¿cierto? Hay una habituación, en un momento se va a olvidar eh, del sonido, ¿cierto? Va a habituarse, se diría técnicamente, ya no le va a importar el sonido, ya no es relevante desde el punto de vista nocivo, por lo tanto ya el animal está, como sería vulgarmente, acostumbrado, ¿no? A diferencia, la sensibilización es ese proceso que provoca la respuesta a un estímulo que es intenso o nocivo o que provoca miedo y que esa respuesta es más intensa de lo normal. Y como se ha presentado anteriormente un estímulo que ha causado un sobresalto inicial, cuando se somete a otro estímulo, ¿cierto? Va a producir nuevamente, ¿cierto? Que el animal se sensibilice a la respuesta. Vamos a verlo acá. Acá lo que se va a ver es el mismo proceso anterior, solo que acá se le agrega un sonido diferente que permite, ¿cierto?, que el animal se eh, sensibilice nuevamente. Ahí está el video para que lo puedan ver. Este es lo que se conoce como sensibilización o deshabituación. Fíjense que el animal, ¿cierto?, ya está acostumbrado al sonido de manera, como decía, está habituado. Ahí se produjo el sonido extraño y el animal nuevamente se sensibiliza a un estímulo que en un momento había sido, ¿cierto? Eh, había sido habituado, ¿no? Y ahora ya eso pasa a ser, ¿cierto? Si no se vuelve a establecer el sonido, ¿cierto? Va a provocar esta sensibilización.
Vamos a ver los mecanismos fisiológicos de la habituación y sensibilización. Particularmente este mecanismo fueron desarrollados por este gran neurobiólogo, uno de los más importantes de nuestra época, el señor Eric Kandel, un neurobiólogo estadounidense austriaco, ¿no? Que nace en Austria y con la diáspora judía se emigran a Estados Unidos. Él estudia en Harvard y se doctora en medicina y es un postdoc en un laboratorio de neurofisiología donde se interesa en estudiar los mecanismos de memoria. Se entiende que gran parte de su trabajo se puede decir que, les quiero mostrar si bien no es el principal libro, es uno de los más importantes, ¿no? Que es neurociencia. Este es neurociencia y conducta. Este, podemos decir, es una sinopsis, imagínense, es una sinopsis de sus principios de neurociencia, que es un libro que son más de mil páginas, por ejemplo. Eh, Eric Kandel fue galardonado en el año 2000 producto de sus investigaciones en la memoria, ¿no? Y vamos a ver algunos de sus experimentos más importantes. Dentro de sus experimentos más importantes es el trabajo que desarrolla Eric Kandel con este animal que es la liebre de mar o la Aplicia californica, donde se estudian particularmente los mecanismos implicados en la formación de aprendizajes y memorias, eh, o el condicionamiento clásico también. Se elige a esta liebre de mar, este caracol marino, particularmente por la simpleza de su sistema nervioso y además porque presenta un modelo, ¿cierto?, que cuenta con alrededor de 20.000 neuronas centrales y de gran tamaño, lo que permite la facilitación para el estudio, sobre todo, de las células individuales y conocer, ¿cierto?, las modificaciones durante el aprendizaje, ¿no?, y la consolidación de la memoria. Allí pueden ver un video donde se explica un poco los estudios que se hicieron. Ahí pueden copiar ese link y verlo con posterioridad. La plicia, ¿cierto? Yo les voy a explicar este experimento. Tiene, ¿cierto?, una estructura que está aquí en el esquema, un área que se llama el sifón, que es donde intercambia agua y oxígeno, ¿cierto?, para la respiración. Tiene un mecanismo para poder utilizar este intercambio, que son las branquias, ¿cierto? Este intercambio de oxígeno-agua, y un sector que se llama el manto, ¿no? Y tiene su cola y su estructura, ¿cierto? Como sus estructuras ganglionares, sobre todo su cefalización. Acá lo que se va a desarrollar es una experiencia simple de habituación. Se le va a molestar, ¿no?, el sifón, ¿cierto?, que está acá, se le estimula el sifón, ¿cierto? Y ese produce, ¿cierto?, en las neuronas sensoriales, información que va hacia las neuronas motoras y a interneuronas que permiten la facilitación de la información, ¿cierto? Cuando se estimula el sifón, se activan las neuronas motoras, ¿cierto?, que producen la contracción y retracción de la branquia, ¿no? Ese es el estímulo de la retracción refleja de la branquia de la aplicia. Ahora vamos a ver qué sucede cuando vamos a sensibilizar. Ahora ya no vamos a habituarlo, sino vamos a sensibilizarlo. Es en el mismo esquema, solo que ahora, ¿cierto?, ya no vamos a estimular el sifón, ¿cierto?, sino que además de estimular el sifón, vamos a aplicarle un food shock, una pequeña, eh, una pequeña descarga eléctrica en su cola, y eso va a producir, ¿cierto?, el mismo proceso, ¿no? Una neurona sensorial, interneuronas que facilitan la información hacia la neurona motora, ¿cierto? Y vamos a ver el mecanismo, ¿cierto?, de contracción, es decir, la contracción va a ser mayor cuando se produce, ¿cierto? Tú puedes ya dejar de establecer el, 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 el sifón, ¿no? Y va a dejar de molestar el sifón, ¿cierto? Solamente, o puedes nuevamente, ¿cierto?, dejar de estimular eléctricamente la cola y solamente con molestar el sifón ella va a tener nuevamente su acción de contracción branquial, ¿no? Es decir, va a quedar sensibilizado, por decirlo, esa es la explicación.
Aquí vamos a ver el mecanismo de habituación, vamos a ver la neurofisiología de la habituación. eh, Cuando se estimula el sifón, ¿cierto? Hay una neurona sensorial, una interneurona y una neurona motora. Acá se evita para la explicación la interneurona, pero se produce, ¿cierto? La neurona, la recepción sensitiva, se produce el traspaso del potencial de acción, ¿cierto? Y la neurona motora, ¿cierto? Contrae la branquia. Acá está reflejado el esquema, ¿cierto? Se produce el reflejo defensivo de contracción, luego de un periodo de tiempo determinado, un tiempo, ¿cierto? De un tiempo cero a un tiempo n, donde ya la aplicia ya no le va a interesar que le moleste el sifón, por lo tanto, fíjense en el potencial eléctrico postsináptico, ¿cierto? Que es menor, es decir, el envío de mensajeros, ¿cierto? Para los receptores ionotrópicos de los canales dependientes de voltaje, ¿cierto? Si se dan cuenta, hay una menor cantidad de liberación de neurotransmisores porque la aplicia, ¿cierto? Se ha habituado. ¿Qué pasa cuando en los mecanismos de sensibilización, ¿no? Acá ya es mucho mayor, ¿no? Es diferente la manera en que sucede, ¿cierto? Este, cómo sucede este mecanismo, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver, eh, eh, fíjense que vemos si estimulamos el sifón, ¿cierto? Estimulamos la cola con el foot shock, ¿cierto? Y la neurona motora, ¿no? Vamos a observar, ¿cierto? En este caso, eh, la agregación, ¿cierto? Aquí vamos a ver que se produce el potencial de acción, ¿cierto? Se liberan los neurotransmisores y la neurona motora, ¿cierto? Se activa, ¿no? Es una sensibilización de corto plazo, pero ¿qué pasa cuando, ¿cierto? Pasa a memoria de largo plazo? Hay una sensibilización, es decir, aprendió el, el, eh, que ya no solo me molesta en el sifón, sino que además la molestia del sifón se aparea con un foot shock. Aprendí que el foot shock, ¿cierto? Me va a producir un daño, me voy a sentir mal, voy a contraer mi branquia, y eso se pasó, ¿no? A los retenes a los buffers de largo plazo, ¿no? Hay un mecanismo, ¿cierto? Si se dan cuenta eh, de otras, podemos decir, actividad persistente, ¿cierto? Se van a ver otras cascadas de proteínas, ¿cierto? Que permiten, ¿no? La expresión particularmente de mantenimiento de este aprendizaje, ¿no? Se generó ya ahora no solo la sensibilización, sino también pasó hacia ya un condicionamiento de largo plazo y un aprendizaje mayor, ¿no? Pero ese es el mecanismo, ¿no? Luego pasamos al otro tipo de aprendizaje de memoria perceptiva, el conocido como priming. Este es un tipo de aprendizaje implícito que permite, ¿cierto?, la facilitación del procesamiento de un material específico cuando alguna persona ha estado, ¿no? Cuando una persona ha estado expuesta anteriormente a una tarea o algún estímulo, ¿cierto? Facilita la detección, identificación de estímulos similares o debido a presentaciones únicas, previas, etcétera. Es lo que se llama la facilitación. Es un tipo de aprendizaje que se evoca automáticamente eh, sin la intervención de procesos conscientes. La percepción del entorno, de los estímulos que la componen, hace que se genere una huella, cierto, nésica de dicho entorno, por ejemplo, cuando nosotros nos facilitan algunos contextos, ¿no? El priming ayuda a construir de manera inconsciente o no declarativa réplicas en el cerebro de estímulos que se procesan de tipo físico o de tipo, cierto, significativo, por ejemplo, en el caso de los priming semánticos. El priming perceptivo refleja un procesamiento previo de aspectos perceptivos de un estímulo. Se puede hablar que es una facilitación muy básica y se utiliza particularmente en pruebas para la detección de memorias indirectas, sobre todo en pacientes que presentan algún tipo de deterioro específico de la memoria. Se puede utilizar con palabras, dibujos de objetos, fotografías de caras, etcétera.
y luego se pueden presentar otros estímulos o fragmentos de dichos estímulos, que es lo que se conoce, en este caso que le muestro el ejemplo, que es la torre de Gollings, ¿no? En el cual los individuos deben identificar objetos cotidianos que le van siendo presentados progresivamente, se parten desde de las figuras más incompletas y se llega hasta las más completas para poder estudiar particularmente cómo algunos pacientes amnésicos, ¿cierto?, les permite medir su capacidad de memoria. Aquí hay algunos otros ejemplos, ¿cierto?, que permiten estudiar imágenes complementarias, ¿cierto?, para poder obtener, ¿no?, la respuesta, ¿no? Ahora pasamos, ¿cierto?, a lo que se denomina ya un nivel mayor, el aprendizaje asociativo, conocido como condicionamiento, ¿no? Hay dos tipos de condicionamiento: condicionamiento clásico, que es el condicionamiento desarrollado particularmente por el trabajo de Iván Pavlov, el médico ruso, ¿cierto? A inicio del siglo XX, y el condicionamiento instrumental operante, que fue particularmente desarrollado por Burrus Frederick Skinner. Vamos a ver cada uno de ellos en sus características específicas. El condicionamiento clásico particularmente es un tipo de asociación entre estímulos, ¿cierto? Estímulos, por un lado, que son inocuos, que no son significativos para un organismo, y por otro lado, un estímulo que se le denomina incondicionado, ¿cierto? Que son estímulos relevantes para un organismo. Si estoy deprivado, ¿cierto?, de alimentación, estímulos asociados al hambre, ¿cierto? Alimentos van a ser estímulos. En el caso, por ejemplo, de la respuesta palpebral, en el caso del conejo que vimos al inicio, se relacionan, ¿cierto? También. O sea, el estímulo incondicionado es el puff, ¿cierto? Que molesta al ojo, ¿no? Acá, ¿cierto? Lo que vamos a ver es un estímulo en el esquema, ¿cierto? Un estímulo neutro que no le importa al animal, ¿cierto? Una campana, en el caso de Pavlov era un metrónomo, y un estímulo incondicionado, ¿cierto? Que es, en el caso de Pavlov, polvo de carne, para conocer la respuesta incondicionada, que es la salivación, ¿cierto? Ya en este proceso de pareamiento que se dice, es decir, de someter al animal a varias veces de que se le aplica el estímulo neutro, que es el sonido de la campana, del metrónomo, y el estímulo incondicionado, ¿cierto? El animal va a darse cuenta de que posiblemente este sonido, ¿cierto?, esté apareado, ¿cierto?, con alimento, ¿no? Por lo tanto, este estímulo que en algún momento fue neutro pasa a ser un estímulo condicionado, que en el fondo es sinónimo de estímulo aprendido. La respuesta incondicionada, que en un primer momento era la respuesta de salivación, ¿cierto?, que respondía solamente al estímulo incondicionado, ¿cierto? Ahora que ya se elimina este estímulo incondicionado, solamente dejamos el estímulo condicionado, va a provocar la respuesta condicionada, que es la respuesta refleja de salivación. Ese es el esquema básico. Iván Pavlov, ¿cierto?, que el premio Nobel, que es producto de sus investigaciones en aprendizaje, eh, em, él intentó demostrar a partir del estudio, ¿cierto?, en sus perros, sobre todo el estudio de la salivación. A él le interesaba principalmente al inicio de las respuestas digestivas en los animales, y terminó siendo uno de los mayores aportes a la psicología y sobre todo después a la neurociencia, ¿no? Uno de sus libros más importantes es el denominado el, eh, no lo tengo acá, parece, ¿no? Que es de las respuestas incondicionadas. No lo tengo aquí, no lo tengo en mi casa. Que es las respuestas, eh, pero no debiese tenerlo en la casa. Bueno, a veces uno presta los libros y no se los devuelve. Este es el equipo de Iván Pavlov, donde se presenta, ¿cierto?, su, sus experimentos, ¿no?, con los perros y la salivación. El condicionamiento palpebral que se le expliqué hace un momento es el experimento más empleado, se entiende, dentro de los estudios de las bases neuronales del condicionamiento clásico. Es particularmente
la aplicación de un estímulo incondicionado que es un puff de aire hacia el ojo y y que el estímulo incondicionado se presenta después de la aparición de un estímulo, ¿cierto? Que se condiciona, que es el sonido, que le mostré anteriormente, ¿no? Hay diferentes tipos de vinculación. Va a depender sobre todo del tiempo en que se aplica el sonido, ¿no? Y el soplo del aire, ¿no? Que van a derivar, ¿cierto?, en lo que son eh, los condicionamientos, em, por ejemplo, de retraso, ¿no? O de demora, o los condicionamientos por huella, etcétera. Y eso va a depender de la manera en que en el tiempo en que se usen, ¿cierto? El aprendizaje, ¿no? En 1919, ya conocidos los avances em, entregados por Iván Pavlov. eh, Están los experimentos desarrollados por John B. Watson, que es el padre del conductismo norteamericano, si se puede decir de esa manera, que él decía así abiertamente, eh, deme un niño, yo lo puedo convertir en un presidente de la República, puedo convertirlo en un ladrón, en un político, que puede ser también a veces ladrón, pero a veces no tanto, o puede ser un profesor, etcétera, ¿no? Y este es uno de los más grandes files de la historia, que es la historia del pequeño Albert, ¿no? El pequeño Alberto, quien fue condicionado al miedo, ¿no? En los primeros condicionamientos al miedo, y que desarrolló Alberto, ¿cierto? Una serie de fobias desde objetos peludos, ¿no? Con ciertas características, hasta otros animales, producto de lo que se conoce como la generalización. El primero, ¿cierto? Uno de los grandes files de la historia, ¿no? Eh, ustedes pueden después em, ver el video, ¿cierto? En su casa para conocer un poco más la historia del pequeño Alberto, ¿no? Hay estudios que han permitido encontrar, ¿cierto?, cómo algunos tipos de condicionamiento participan estructuras, sobre todo cerebrales. En el caso de técnicas de neuroimagen, ¿no? En este caso vemos una resonancia funcional magnética. Y se han dado cuenta que, por ejemplo, en algunos tipos de condicionamiento, como el de demora, participa particularmente las estructuras cerebrales, a diferencia del condicionamiento de huella, que es un condicionamiento de mayor complejidad, donde participan, por ejemplo, la formación hipocampal. Eh, el hipocampo, ¿cierto? En el condicionamiento de huella, lo que hace, ¿cierto? Es una intermediación entre el estímulo condicionado, ¿cierto? Y el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, ¿no? El organismo tiene que aprender, ¿cierto? Que hay una relación, ¿no? Es por eso es más complejo y participa en las estructuras hipocampales, ¿no? Aquí se pueden ver el condicionamiento de demora, que es un poco similar al del el condicionamiento palpebral, ¿no? A diferencia del condicionamiento de huella, donde un estímulo condicionado, por ejemplo, el sonido, ¿cierto? Se presenta con un tiempo de diferencia con el estímulo incondicionado, por ejemplo, el puff en el ojo, en el caso del condicionamiento palpebral. Por eso es un poco más complejo y entra lo que se llama la formación hipocampal. En el caso del condicionamiento instrumental, ¿no? O condicionamiento operante, eh, eh, su representante más importante es este eh, psicólogo norteamericano, Burroughs Friedrich Skinner, que es un tipo de aprendizaje muy diferente al condicionamiento clásico. Aquí ahí está Skinner con su caja de Skinner, porque aquí
se observa, ¿cierto? Es que más bien la respuesta del organismo está dada particularmente por las consecuencias de su comportamiento, es decir, es la probabilidad, ¿cierto?, la que determina que una respuesta se vuelva a producir. Es decir, si yo aprieto la palanca y aprendo de que voy a recibir un reforzador, ¿cierto? Es muy probable, si tengo hambre, pueda no fácilmente apretarla nuevamente, ¿no? Si me va bien en los estudios, ¿cierto? Vuelvo a estudiar una segunda carrera, por ejemplo, ¿no? O etcétera, ¿cierto? Skinner utilizó el condicionamiento instrumental en diferentes tipos de animales, ¿no? Desde palomas, ratas, chivos, perros, etcétera, ¿no? Aquí está el esquema particularmente, ¿no? Hay una palanca, ¿cierto? Donde el animal tiene que presionar. A veces se asocia con otros contextos como luces o speakers, ¿cierto? Generalmente un estímulo, se detectan esos estímulos por los nervios, ciertos sensitivos. Eh, luego, ¿cierto? Hay un control de la conducta, ¿cierto? Particular, por ejemplo, que es presionar la palanca. Luego ya la rata, cuando aprende que tiene que recibe comida, ¿cierto? Esta comida se transforma en un reforzador, y en un sistema de reforzamiento que hace que yo nuevamente, ¿cierto?, quiera, ¿no? Con el circuito nervioso controlar nuevamente la conducta para poder reforzarme nuevamente, ¿no? Es que es el bucle en el cual, por eso se le denomina operante, porque no solo recepciona visualmente o auditivamente el estímulo, sino que además opera el ambiente para poder reforzarse a sí mismo, ¿no? Por eso se le llama instrumental u operante, porque opera el ambiente o utiliza instrumentos como el comportamiento para poder obtener el reforzador, ¿no? Aquí lo vemos en el caso del condicionamiento operante en una paloma, ¿no? Que la paloma está preguntando, ¿qué tengo que hacer, cierto? Y lo que tiene que aprender es a girar para poder obtener, ¿cierto? El refuerzo, ¿no? Ella sabe que el comportamiento que ella está haciendo es el que le permite obtener el refuerzo, ¿no? La luz indica que va a recibir ¿cierto? El reforzador, por ejemplo, ¿no? Acá vemos otro experimento donde está la palanca, ¿cierto? En el caso del el reforzador, ¿cierto? Que es apretar la palanca para poder obtener el alimento, ¿no? La caja de Skinner, ¿cierto? Es decir, presenta una palanca que tiene que ser presionada. Hay un comedero. El animal generalmente está deprivado de alimentación, está hambriento y aprende a pulsar la palanca generalmente de manera aleatoria, ¿no? Y la tasa, ¿cierto?, de presión de la palanca va a ser la probabilidad, ¿cierto?, que tiene que ver con que es más elevada si es que la recompensa que recibes es la comida. Ahora, este es lo más básico, ¿no? La comida se transforma en el reforzador de la conducta, y que el animal, ¿cierto?, aprende esta asociación, ¿cierto?, que a presionar la palanca para obtener la comida del reforzador y modifica su conducta para poder, ¿cierto?, obtener, aumentar la probabilidad de que aparezca una respuesta, ¿cierto?, seguida de un reforzador. Es decir, también está el caso contrario, es decir, no la probabilidad de que se aumenta la respuesta, sino que se disminuye la respuesta, como por ejemplo los reforzadores, como son los castigos, ¿no? Por ejemplo, la descarga eléctrica puede producir ahora el hecho de que yo me mueva de un lugar a otro o que aprieta la palanca para no recibir el castigo, por ejemplo, ¿no? También es una forma de reforzador, ¿no? Hay casos mucho más graves, como por ejemplo lo que tiene que ver ya eh, en, en casos, por ejemplo, en este caso, ella tiene, la ratita tiene un electrodo que está inserto en su hipotálamo, por lo tanto recibe sensaciones de recompensa directamente en el hipotálamo, por lo tanto la ratita se entiende que presenta un nivel de adicción, ¿no? Muy similar a lo que se viven en algunos tipos de comportamiento adictivo, porque ella quiere, ¿cierto?, constantemente, ¿no? Recibir ese reforzador, por ejemplo, ¿no?
y que se entiende que esta asociación generalmente o la relación causal entre conducta y consecuencia depende mucho de lo que se denominan estos núcleos, del cuerpo estriado, ¿no? O el cuerpo estriado dorsomedial, donde están el núcleo caudado, el putamen y el denominado globus pallidus, ¿no? Y que están sobre todo, ¿cierto?, involucrados en una serie de ejes o circuitos, como el circuito córtico estriato tálamo cortical o talámico cortical, donde la corteza prefrontal también desempeña un papel relevante, sobre todo en los primates, los animales que utilizamos mucho más la corteza, por ejemplo, ¿no? En el caso en el condicionamiento instrumental, la función de la corteza prefrontal es la automatización de las acciones, ¿no? Es decir, la búsqueda de las consecuencias, dado que ya se han vivido, ¿cierto? Por lo tanto, al encontrarse en situaciones similares, ¿cierto? La automatización que ejerce la corteza prefrontal, no es necesario pensar, uno busca el reforzador, ¿no? Acá están un poco ubicadas las estructuras de estos núcleos estriados, ¿no? Es el putamen, ¿cierto? Acá están estos núcleos del cuerpo estriado. Aquí está la cabeza de los núcleos estriados, aquí está el cuerpo de los núcleos estriados, y acá están las colas de los núcleos estriados, ¿no? También acá están en otra imagen, ¿no? Donde se pueden ver los cortes, ¿no? Y en el caso del ser humano, ¿cierto? Aquí son los núcleos importantes, los núcleos estriados. Hay otro modelo importante dentro de lo que se denomina el fear conditional o el condicionamiento instrumental al miedo, ¿no? Em, ay, eh, em, Se los voy a compartir para que ustedes también puedan verlo después, ¿no? Em, que es lo que se muestra aquí, ¿cierto? Que es particularmente el condicionamiento al miedo, que es un paradigma, el condicionamiento, ¿cierto? El del fear conditioning, que es una caja que es una caja de Skinner adaptada, en el fondo, para producir, ¿cierto? Un condicionamiento al miedo. Tiene un speaker, ¿cierto? Y una ratita, ¿no? Que recibe un food shock en sus patitas, ¿no? Suena el sonido, ¿cierto? Y la ratita no entiende muy bien y va a venir, ¿no? Un food shock en sus patitas, ¿no? Acá este condicionamiento al miedo es particularmente cuatro estructuras bien importantes que participan, particularmente la amígdala, que es el que produce la asociación al miedo, ¿no? Generalmente el estímulo incondicionado frente al estímulo condicionado, ¿cierto? Son iguales, ¿no? En el fondo, ella no entiende cuál es la diferencia, que es lo que veíamos recién, ¿no? Era cuando venía, podía por lo menos, ¿no? Aquí el animalito, ¿cierto? Viene el food shock y ¿qué es lo que sucede? No sabe a qué condicionamiento, ¿cierto? A qué atribuir el estímulo, ¿cierto? Incondicionado, ¿no? Es decir, ahora viene el sonido, ¿no? Y recibe el food shock, ¿no? Viene un indicador, una señal de sonido, ¿cierto? Y luego viene el food shock, eso es lo que a lo mejor va a entender luego la ratita, ¿cierto? Va a aprender que si viene el sonido, viene el food shock, ¿no? Y aprende esta asociación, por ejemplo, ¿no? Hay distintos tipos de condicionamiento que pueden ser evaluados mediante el fear conditioner, ¿no? El condicionamiento contextual del miedo, por ejemplo, que pasa en los ataques de pánico, el condicionamiento del miedo, ¿cierto?, demorado, el condicionamiento del miedo en trazas y a los contextos. Cuando hay un condicionamiento del miedo contextual, por ejemplo, es el contexto al que se le somete al ratoncito a recibir el food shock, ¿no? Es solamente es, ya se mete nuevamente y el ratoncito lo recibe otra vez, ¿cierto? Y luego en el mismo ambiente, el ratoncito, ¿cierto? Va a aprender que va a venir el condicionamiento, el sonido y en el caso del condicionamiento con demora,
el estímulo condicionado, ¿cierto?, ocurre primero, y en el caso del condicionamiento por traza, que es en donde es más dependiente de otras estructuras más complejas, es, viene un sonido, ¿cierto? Y el estímulo incondicionado, hay una demora, ¿no? Eh, y eso es lo que va a aprender el ratoncito. Eh, Ustedes pueden verlo ya, es un poco más complejo, ustedes pueden después averiguar mucho más para no quedarnos en esto, porque es harto lo que tenemos que aprender. Es para decirles, ¿cierto? Todos los paradigmas, los modelos que existen en este tipo, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, yo les voy a mostrar un experimento donde hay un ratoncito normal, perdón, hay un ratoncito eh, eh, normal donde se va a observar cuál es el rol que juega la amígdala en el miedo, por ejemplo, ¿no? Un gatito que tiene un sensor, un gato robot, ¿cierto? Que el ratoncito tiene hambre, ¿cierto? Y evidentemente el ratoncito normal ah, eh, que, eh, em, que tiene su amígdala intacta, ¿cierto? Evidentemente reacciona con miedo, ¿no? Fíjense, el ratoncito tiene hambre, quiere comerse el pellet que está ahí, pero, ¿cierto? ¿No? Prefiere huir, ¿no? Y no comérselo, ¿no? ¿Qué pasa luego, cierto, cuando se le ha extirpado, se le ha hecho ablación de la amígdala, de la estructura amigdalaria, los núcleos amigdalinos, ¿cierto? La amígdala del cerebro, ¿no? Sucede algo, ¿cierto? Mire, y voilà, ¿no? El ratoncito pierde el miedo, ¿no? Pierde el temor, ¿no? Ahí se observa, ¿cierto? Cómo estas estructuras particularmente participan en estos aprendizajes, ¿no? Hay un documental que está en Netflix, si no me equivoco, que se llama Solo, que es un joven que se le hace un documental que es un joven que hace escalamiento con las manos, montañismo, sube pendientes muy verticales, algunas incluso, ¿cierto? Y, y en esas pendientes, la gracia que lo hace es que eh, em, él la hace que la hacen en general todos, ¿no? Que se afirman y meten una cuña, ¿cierto? Son con listones, no sé cómo se llamará, no soy muy experto en eso, pero este joven lo hace sin eso. Y hay una cumbre en Estados Unidos que es una cumbre de las más importantes donde solo algunos la han hecho y muchos han muerto en el intento. Y en este documental lo interesante es que se le hace una resonancia magnética, funcional magnética, una neuroimagen a las estructuras amigdalinas del cerebro de este joven y se dan cuenta que tiene un hipovolumen de la amígdala, ¿no? Por lo tanto, gran parte de lo temerario que es, ¿cierto? Claro, lo temerario que es porque particularmente él tiene poco temor, ¿no? A morir en eso, al punto de que se arrepiente en un momento y luego en un momento de impulso lo hace, ¿no? Él repasaba todos los grandes pasos, se sabía todo de memoria, lo que tenía que hacer, por dónde caminar, los pasos que tenía que dar, los contabilizaba y todo eso, ¿no? Acá hay un experimento clásico de Rosenberg, que son experimentos de ablación eh, de estructuras amigdalinas también. Hay y se ve el gatito, ¿cierto?, en un comportamiento de lo que se denomina la estimulación. Se le activan ciertas estimulaciones hipotalámicas, ¿no? Y el ratito, por ejemplo, se le activan con electrodos, es un proceso antiguo, ¿no? Se le da un full shock en el hipotálamo y se le activan las respuestas hipotalámicas, ¿cierto? De agresividad, ¿no? Se activa la agresividad cuando se le da un choque eléctrico en esa zona, ¿no? Se le quita el full shock y se disminuye eso, ¿no? Fíjense, y el gatito, ¿cierto? Ya no, fíjense, con electrodo, ¿no? Y el gatito se le activa
la, eh, la hiperfagia, se diría, ¿no? Acá ya es mucho más actualizado. Acá es mediante técnicas de optogenética. Van a núcleos específicos del hipotálamo, ¿no? En este caso de abajo, por ejemplo, en las conductas de forrajeo, de alimentación, hay una fotoestimulación de lo que se llama eh, la cama del lecho de las estrías terminalis, que son sectores hipotalámicos, ¿cierto? Que es el BNST, que son núcleos hipotalámicos. Fíjense cuando se prende una lucecita, ¿cierto? El animalito va a estar moviéndose de manera normal, ¿no? Y se le activa, acá está el láser, fíjense, y se le activan las conductas de alimentación, ¿no? Fíjense, está el láser on, ¿no? Hay la optogenética, ¿cierto? Láser off, y el animalito deja de buscar o de forrajear, ¿cierto? De alimentarse, ¿cierto? Se produce nuevamente el láser, se activa el láser y se le activan, ¿no? Los núcleos hipotalámicos y se activa la alimentación, ¿no? Esto explicaría gran parte, por ejemplo, de lo que son los comportamientos en la obesidad o en la hiperfagia que presentan algunos trastornos, por ejemplo, como los trastornos de la conducta alimentaria en el caso de los obesos, ¿no? Eh, em, y en el caso, por ejemplo, de las conductas de predación también, ¿no? Aquí se observa, ¿cierto? Tiene un stick, ¿no? Un lapicito, un palito, ¿no? Una maderita, ¿no? Y está apagado, el láser está apagado, ¿cierto? Y luego, cuando se le activen, fíjense en el caso de, ¿no? Y se viene la actitud de predación, ¿no? El animal, ¿no? Que estaba muy tranquilo preda y comienza, ¿cierto? A tomar una actitud, ¿cierto? De una acción, un comportamiento, una emoción, ¿cierto? Lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con otro elemento que no tiene mucho sentido, no le produce lo mismo, ¿no? Se le activan los mecanismos básicos de predación, ¿no? Conducta de predador, ¿no? Eh, eh, em, y ahí, ¿cierto? Está activado, ¿no? Y luego se le desactiva cuando se deja de encender ese láser, ¿no? Que es la técnica de la optogenética. Eh, Hay otras, lo que se llama la supresión condicionada, también es otro modelo, ¿no? Que también es un condicionamiento clásico, un condicionamiento pavloviano, pero aquí, ¿cierto? Es con un estímulo condicionado, ¿cierto? Emparejado con un estímulo aversivo, que es la descarga eléctrica. Y este es sobre todo para estudiar la adquisición, ¿cierto? Similar a lo que se llama supresión condicionada o extinción del miedo. Acá ya no es la producción de un miedo, sino que es la extinción del miedo condicionado. Acá se le entrena a la rata para que presione una palanca y la rata, ¿cierto? Al presionar una palanca para reforzar la comida, y una vez que la rata está presionando la palanca de manera confiable, el investigador, ¿cierto? Le presenta un estímulo condicionado, un tono, una luz, y termina con un food shock, un breve, ¿cierto? Este sonido, ¿cierto? Esta luz con un food shock, no con un estímulo incondicionado, ¿no? Pero inconditioned stimulus, ¿no? Y el miedo se mide, ¿cierto? Por la medida en que el tono provoca una respuesta de phishing, que es lo que se mide. En general, el miedo se mide por una respuesta denominada, ¿cierto? Freezing, que es congelamiento, ¿no? Eso, parece que me pasé, chicos, de tiempo. Eh, Bien, Álvaro, ¿cómo está? Buenas tardes, Álvaro. ¿Está ahí muteado, Álvaro? Me llamó mucho la atención, profesor, el experimento que a través de haces de luz por medio de láser se pueda estimular el Mm, instinto de predación de una persona, o sea, la parte arusal en su máxima expresión. sí. ¿Eso solo es posible con intervención quirúrgica o el aparato estaba por encima de la parte de la epidermis? Es que es interesante. Me parece que en algún momento a lo mejor lo expliqué en los primeros, pero es un protocolo bien complejo. Este procedimiento fue desarrollado por un científico joven que
bueno, joven, debe tener 40 años, joven, un hombre joven, ¿no? Eh, 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 Hace poquito se tradujo uno de sus libros al español, a los que les interese. Es un procedimiento complejo. Lo que se utiliza particularmente son las características de unas algas que son eh, fotosensibles, son sensibles a... Una de esas, por ejemplo, es la axatancina, que uno las puede consumir como omega, y tienen que con el sol, cuando absorben ciertas fotones lumínicos, ¿cierto? Cambian de color. Aísla esas proteínas esas proteínas le insertan ese código genético de esa proteína a un virus. Como el virus, ¿cierto? Tiene virus inocuos que tienen la propiedad, ¿cierto? Que contienen una parte del código genético, por eso se meten a nuestro y se reproducen con uno, ¿cierto? Esa es la gracia del virus, ¿cierto? Que está muerto en el aire y cuando se meten a un host, a un huésped, ¿cierto? Se pueden reproducir, como el SIDA, ¿cierto? Nos busca, ¿cierto? Para poder reproducirse, ¿cierto? Y estar en nosotros, ¿no? En el caso de esa enfermedad. Se aísla este código y se le mete un virus y ese virus infesta, ¿cierto? Se le infesta esa parte, sectores, ¿no? Se le inyecta, hay un procedimiento, evidentemente, una operación, ¿no? Pero se le infesta sectores de la membrana plasmática porque como son parte de la membrana, son estructuras membranosas y por lo tanto modifican la membrana plasmática, ¿cierto? Y la hacen sensible a distintos fotones de acuerdo a la alga. Hay dos tipos, la rodopsina y la otra que se llama la canolodopsina. Son a lo menos dos las más importantes. Y, ¿cierto? Como tú viste, se le opera, se le hace una cirugía, se le, se, se produce una conexión con haces de rayos láser, ¿no? Y esos hacen que se produzca la modificación. Ahora, no se hace solamente con ratones, se hacen con gusanos también, con peces. Hay gusanos también que se le aplica la optogenética, es decir, hay moscas también, peces, el zebrafish, la drosófila, que son las más conocidas, ¿no? Se le utiliza ese mecanismo. Ah, muchas gracias, profesor. Bien, compañeros, próxima semana la continuación de esta clase va a estar grabada y va a estar en el sistema para que ustedes puedan acceder a este y así pasemos a la siguiente sin perder clase, ¿no? Bien, Gracias, chicos, profesor. que Felices vaya muy bien. fiestas. Que esté bien. Felices fiestas Chao, para profe, todos. que Un esté bien. abrazo. Gracias a todos. Gracias, Felipe. Adiós. Nos vemos.